Shalom, les saluda Graciela Salinas. Esta semana estaremos estudiando el libro de Ruth. Cada vez estaremos leyendo un capítulo y tratando de ver cómo son las tradiciones y qué es lo que podemos aprender del libro de Ruth. El quinto estudio, el quinto día, vamos a hablar sobre las tradiciones específicas de Shavuot. Una de ellas es leer el libro de Ruth. Así es que ya estamos haciendo una de esas tradiciones. Pero el quinto estudio se basará específicamente en las otras tradiciones que se acostumbran para Shavuot y espero que les ayude a prepararse para celebrar ese día. Entonces, voy a compartir mi pantalla para empezar el estudio del libro de Ruth. El libro de Ruth, que también se le conoce como Megilot o como Sefer o como rollo de Ruth, al igual que el libro de Esther, nos cuenta una historia verdadera sobre Israel y sobre cómo una gentil, en este caso Ruth, se injerta al olivo natural, que es Israel, para poder seguir al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Ruth era gentil, como lo acabo de mencionar, pero no solo eso, era una gentil moabita. Entonces los moabitas eran tristemente célebres por haber nacido de la inmoralidad de las hijas de Lot. Lot, el sobrino de Abraham. Si recuerdan, ellos estuvieron en Sodoma y Gomorra, por lo tanto, las hijas de Lot fueron influenciadas por la cultura de esa región de Sodoma y Gomorra. Si gustan, pueden leer esta historia en Génesis capítulo 19. El hijo de la mayor fue nombrado Moab, que es de donde descienden los moabitas. Y el hijo de la menor fue nombrado Ben-Amí, y de ahí descienden los amonitas. Los moabitas también se les conoce o se les recuerda por haber traído el desastre espiritual en Sittim. ¿Se acuerdan del pecado de Sittim? Si no, pueden leer la historia en Números 25. Las hijas de Moab prostituyeron a los israelitas cuando estaban en el desierto. Los invitaron también a hacer sacrificios y a postrarse ante sus dioses. ¿Cuáles dioses? ¿Qué sacrificios? Nuevamente, la cultura de Sodoma y Gomorra había influenciado a estas mujercitas, entonces el pueblo siguió esas mismas tradiciones y a esos dioses y esas tradiciones fueron a las que estaban influyendo a los israelitas a hacer. Por supuesto que esto no agradó a Hashem. De nuevo, la historia está en Números 25. Así que Ruth era de una nación con una muy mala reputación ante los ojos de Israel. Siempre importante conocer el trasfondo de lo que leemos. En este caso de Ruth, la moabita, porque ante los ojos de los israelitas, como acabo de mencionar, una moabita simplemente era una persona inmoral. Si usted piensa que Adonai no lo puede usar por su pasado, si usted piensa que hay algo en su familia, en su carácter, en sus costumbres, en su reputación, y que Dios no lo puede usar, escuche la historia de Ruth y vea cómo Adonai no ve de la misma forma que nosotros vemos. Él es misericordioso. Él nos puede usar a todos y cada uno de nosotros, que permitimos que Él nos use. Empecemos a leer el libro de Ruth, versos 1 y 2. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Betlehem de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Naami. Los nombres de sus hijos eran Machlon y Chelión, efrateos de Betlehem de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Vemos que en la historia, Naami y su familia fueron forzados a salir de Betlehem, que quiere decir Betlehem, casa de pan. Y no es casualidad que Yeshua nació ahí. Yeshua, el pan de vida, nació en la casa de pan. Dios es increíble cómo hace las cosas. Y ellos salieron, volviendo a la historia de Ruth, ellos salieron porque hubo hambre en la región y se fueron a los campos de Moab. Podemos ver en el mapa, aquí,
podemos ver en el mapa que aquí está la región de Moab, en esta parte. Ok, y vuelvo a hacer el mismo error. Entonces, acá está Betlehem. Aquí está Betlehem. Y Moab, no sé por qué se me sigue avanzando. Y bueno, no sabemos exactamente dónde estaban los campos o las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero hay creencias de que estaba en la región del sur del mar Salado o el Mar Muerto. Si vemos, este es el Mar Muerto, este es el río Jordán. Seguimos al norte y acá está el Mar de Galilea. Por acá está el área de Dan. Esta área filistina o filistía, aquí es donde estaban los filisteos y en el área más o menos entre Ashkelon. Alrededor de ahí fue donde se produjo la batalla de David y Goliat. Pero volviendo a nuestra historia, entonces caminaron de Betlehem y se vinieron a los campos de Moab, quizás porque acá sí había comida, sí había trabajo, y fueron siguiendo ese trabajo. El nombre del esposo, otra cosa importante, el nombre del esposo era Eli Melech, son dos palabras hebreas. Eli Melech, Eli quiere decir Dios, y Melech quiere decir rey. Entonces, esta era Dios, es rey. Y su mujer se llamaba Naami en hebreo. No es Noemí, era Naami. Claro que algo muy similar es Noemí, por eso le llaman así. Ese nombre quería decir mi dulzura o mi delicia. Hay que recordar esto para cuando avancemos un poco más adelante. Siguiendo a los versos 3 al 5, y murió Elimelech, marido de Naami, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, que se casó con el hijo mayor, Machlon, y el nombre de la otra era Ruth, que se casó con el hijo menor. Y habitaron ahí unos 10 años. Murieron también los dos, Machlon y Chalión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Ruth vino a ser parte de la familia por medio del matrimonio, al igual que Orfa, que fue la primer nuera de Naami, como mencioné anteriormente. Siguiendo la historia, y ahora vamos a ver los versículos del 6 al 14. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que Adonai había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Naami dijo a sus dos nueras: Id, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Que Adonai tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que Adonai os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Naami dijo: volveos, hijas mías, porque no queréis ir conmigo. ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijera que yo tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano de Adonai se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. La costumbre de aquel tiempo era de preservar la familia. Lo vemos en la historia de Judá. ¿Se recuerdan la historia de Judá cuando Tamar se casa con el primer hijo de Judá y este muere, y luego se casa con el segundo hijo de Judá y también muere porque pecó delante de los ojos del Señor?
y ya no se le permite casarse con el tercer hijo. Y bueno, pueden leer la historia en la Biblia. Naomi decide regresar a su tierra, Israel. Había escuchado ahí en Moab, donde ella ha estado, que Adonai ya estaba alimentando a su pueblo, que ya había traído alimento para ellos. Esto nos recuerda a nuestros hermanos israelitas, a nuestros hermanos judíos que están en la diáspora. Ellos escuchan las historias de Israel, ellos escuchan las historias, ven las noticias del pueblo de Israel y muchos de ellos deciden volver. Pero no es casualidad, sabemos que Dios dice en su palabra que Él haría volver a toda su gente de las 4 esquinas del planeta. Es obvio que las nueras amaban a Naomi. Ellas lloran, ellas no dan voces altas, no se quieren ir, se quieren quedar con ella. Las dos alzaron sus voces. Las dos tuvieron misericordia con la familia, es decir, amaban a la familia. Es seguro de que ellas también amaban al Dios de Israel, que se hicieron a las costumbres de Naomi y de la familia en sí. No se escucha de que Naomi y el esposo se convirtieron a las costumbres moabitas, más bien que Orfa y Ruth se convirtieron a las costumbres de de Naomi y del Dios de Israel. Y cuando Naomi decide regresar a Israel, no tiene dinero, no tiene nadie que la mantenga, así que trata de convencer a las nueras a que se queden en su casa, a que se queden en Moab. La primera nuera, Orfa, que la palabra Orfa viene de la raíz hebrea que significa la nuca, pero en el sentido no de la nuca, sabemos que la nuca es algo importante, una parte importante del cuerpo, pero no en ese sentido. La nuca en cuanto a la parte de atrás del cuello. Es decir, cuando tú estás detrás de alguien, lo que ves es la nuca, la parte detrás del cuello. Es más bien en el sentido de alguien que te da la espalda. Y a veces se usa esta raíz precisamente para eso, para referirse a personas que te dieron la espalda. En la terminología moderna de las Fuerzas Armadas de Israel, esta raíz, Orfa o Oref, es la raíz, se refiere a los que están detrás de la batalla. No los que están enfrente de la batalla, luchando y enfrentando, sino los que están detrás de la batalla. Por lo general se refieren a los civiles, es donde viven los civiles, los que están a mero atrás. Así es que Orfa decide quedarse en Moab, pero Ruth insiste en quedarse y viajar con Naomi. Orfa, podríamos decir que somos aquellas personas que queremos, que conocimos al Dios de Israel, pero no estamos dispuestas a dejar todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestros lugares, bueno, aquí en este caso las costumbres no se habla mucho, pero nuestra familia no queremos dejarla para seguir al Dios de Israel. Sin embargo, como dije anteriormente, Ruth sí estuvo dispuesta a dejarlo todo. Volvamos a la historia, volvamos al libro de Ruth y vamos a la siguiente parte. Entonces Naomi dijo, mira, tu cuñada, o sea, Orfa, ya se regresó a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas, que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En hebreo es amik, amí, ve Elohai, Elohai. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga Adonai conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Naomi que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Ruth hace un pacto. Aquí la vemos que está haciendo un pacto que es de quedarse con Naomi, pero no nada más con Naomi, sino con su pueblo, también con Israel. Y usa el nombre de Adonai para firmar ese pacto. Cuando dice, así haga Adonai conmigo. Esas son palabras, es un pacto, es un compromiso tremendo. Las palabras de Ruth en el verso 16
son muy conocidas, todos hemos escuchado. Aún las personas que no profesan mucho la religión, en las bodas se utiliza mucho este verso de donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, yo viviré, tu gente será mi gente y tu Dios será mi Dios. Se utiliza mucho, mas sin embargo es raro que se usen los versos 17 y 18. Esta es una decisión valiente y desinteresada y la hace por 3 razones principales. Número 1, no quiere abandonar a Naomi en su estado de destitución. Sabe que Naomi no tiene un 5, sabe que no tiene esperanzas y aún así no la quiere dejar porque la ama. Número 2, realmente tiene fe en que el Dios de Israel la sacará adelante. Confía en las promesas del Dios de Israel. Y número 3, ama al pueblo judío lo suficiente como para querer irse en pos de su Dios y dejar todo atrás. Esta promesa o este pacto que Ruth hace son simplemente 4 palabras en hebreo. Amekami de Elohai, Elohai. El poder de estas palabras es histórico y eterno. ¿Por qué digo eso? Histórico porque, como dije anteriormente, muchas personas lo usamos aún en estos días, sobre todo en las bodas. Es uno de los versos quizás más conocidos de la Biblia. Eterno, ¿por qué? Porque vamos a conocer después que de Ruth viene la línea del Mesías. Ruth reconoció que si ella creía en el Dios de Israel, también debía tener un compromiso con el pueblo de Israel. Quizás eso nos señala a aquellos de nosotros quienes alabamos a Dios de Israel, quienes hemos acogido al Dios de Israel como nuestro Dios. Pero también debemos de acoger y de abrazar, de amar al pueblo de Israel, así como Ruth lo había hecho. Aunque también están los que aman a Dios, al Dios de Israel, pero ignoran la importancia o el significado del pueblo de Israel. Una incongruencia. Ruth se injertó al olivo natural, dejando atrás su pasado moabita, a su familia, para seguir al Dios de Israel junto a Naomi. Eso es justamente lo que nos dice Yeshua que hagamos en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como Ruth, debemos estar dispuestos a dejarlo todo, y eso significa todo, para seguirlo a él. Ya vimos el mapa anteriormente de dónde están y hacia dónde se dirigen. El mapa ahora aquí está un poquito más grande y vemos que de Moab tienen que salir y tienen que caminar hacia Bethlehem, por la casa de pan. La mayoría de los viajes en aquel entonces se hacía siguiendo los ríos o siguiendo el agua, en este caso el Mar Muerto, porque sabían que por ahí podían conseguir comida, aparte de que cerca de los brotes de agua, ya fueran ríos o en este caso el Mar Muerto, de ahí era que salían o que había otros pueblos en donde podían descansar o quedarse durante el viaje. Siguiendo adelante, vamos al verso 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Bethlehem. Y sucedió que cuando llegaron a Bethlehem, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Naomi? Y ella les dijo, no me llames Naomi, llámame Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Naomi? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ruth fue un gran testimonio para el pueblo de Bethlehem. Solamente vean cómo al llegar causó conmoción y todo el mundo estaba conmovido a causa de ellas. Las historias viajaban rápido en aquel entonces. No tenían internet, no tenían teléfono, no tenían nada de los medios sociales que teníamos hoy en día. Más sin embargo, las historias corrían muy rápido.
Y ellos escucharon del pacto que Ruth había hecho poniendo a Dios como testigo. Y entonces al verlas llegar a Bethlehem, están viendo que está cumpliendo ese pacto al llegar con Naomi a Bethlehem. ¿Recuerdan el significado del que les dije al principio con Naomi, lo que significaba? Mi dulzura, mi delicia. Bueno, ahora al llegar, ella le dice a las mujeres, ya no me llames mi dulzura, mi delicia, ahora llámame Mara, que realmente quiere decir amargura. Ya no sentía ella que era dulzura o delicia, ahora sentía que era amargura. Pero si Dios te dio un nombre, Dios va a reconocer o te va a mantener con ese nombre. Y si ella fue, claro que Dios a veces cambia el nombre y lo hace para cambiar el carácter, pero a Naomi no le cambió el nombre. Lo que quiere decir que realmente después vemos en la historia de que Naomi siguió siendo mi dulzura y mi delicia cuando vemos cómo se desarrolla esta historia. Volviendo de nuevo a compartir la pantalla para seguir adelante, vamos a ver los siguientes versículos. Y bueno, es el versículo final del libro de Ruth. Y volvió Naomi y con ella su nuera, Ruth la Moabita, regresando hacia de los campos de Moab, llegaron a Bethlehem al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Esto es algo muy importante cuando venimos a la historia de Shavuot. La cebada es uno de los granos que se cultivan en Israel y es uno de los primeros que se cosecha. Entonces a esta fiesta se le llama Bikurim o primeros frutos. Aunque Shavuot también es de Bikurim, también es de primeros frutos, son las cosechas tardías. Estas son las cosechas tempranas. Una fiesta que no muchos, esta fiesta de Bikurim, no muchos estamos familiarizados con ellas. Entonces dejen mostrarles una gráfica y explicar un poquito más acerca de esta fiesta. Usando esta gráfica podemos ver que estaban ellos en el mes de Nisan. El primero de Nisan, que es mes nuevo, es Rosh Chodesh, en singular, o Rosh Chodashim, que es en plural. Debemos de celebrar esta fiesta. Dios nos dice en su palabra que esta fiesta es de celebrarse tocando trompetas. Y el próximo martes va a ser el Rosh Chodesh de Sivan, en lo que estamos viviendo ahorita en estos momentos. Entonces el día 11 de mayo es Rosh Chodesh del mes de Sivan y vamos a celebrar con trompetas y alabanza al Señor. Pero bueno, volviendo a la historia. Sabemos que el día 10, cuando leemos la historia de Pesach en la Biblia, vemos que Dios nos ordena que traigamos al cordero dentro de la casa. Y al mismo tiempo, Yeshua entra a Jerusalén en ese burrito trepado. El día 14 en Pesach, alrededor del día 14, el día 15, es cuando primero lo que llamamos la última cena, Yeshua celebra Pesach con sus discípulos. Esa misma noche se lo llevan prisionero y la mañana siguiente, que es Pesach, él es sacrificado o él muere en el madero. Entonces sabemos que a los 3 días él resucita de entre los muertos. Y al resucitar de entre los muertos, es primeros frutos. Esta fiesta, Bikurim, son 3 días después de Pesach. Bikurim y son los primeros frutos y por supuesto que Yeshua son los primeros frutos de la resucitación, porque si recuerdan, es lo primero y después ya va a venir la cosecha mayor, donde todos los demás seremos resucitados si es que hemos muerto y si no, pues iremos con él aún estando vivos. Aparte de Bikurim, que se celebra 3 días después de Pesach, empieza inmediatamente en esa noche de Pesach la fiesta de panes sin levadura, que dura una semana o 7 días. Entonces tenemos varias fiestas en esta temporada. Tenemos Pesach,
Posteriormente empieza la panes sin levadura y es una semana que no comemos panes con levadura. Debemos de comer puro pan sin levadura. A los mexicanos no nos afecta tanto porque las tortillas no tienen levadura. Entonces, pues es semana de tacos todos los días. Comer con tus tortillas de maíz. Al tercer día viene Bikurim y empezamos a contar el Omer. Si usted ha seguido los postings que tengo en Este es el Camino en el Facebook, está viendo que estamos contando los días que nos faltan para llegar al Omer. Ahorita vamos en el día 42, ya vamos en la sexta semana. Nos falta una semana más para contar antes de llegar a Shavuot. Entonces estamos contando el Omer, ya pasamos por el mes de Iyar, ya vamos a llegar al mes de Sivan. Shavuot es después de las 49, de las 7 semanas o 49 días más 1, llegamos a Shavuot. Y estamos esperando que a celebrar Shavuot el domingo en este año de 2021. Lo vamos a celebrar cuando caiga el sol el domingo para amanecer el lunes. Entonces dejo de compartir la pantalla. Y esperamos que este estudio haya sido de bendición y que haya aprendido algo nuevo. Que el Ruach HaKodesh le conmueva su corazón para quizás adoptar algunos de los principios que aprendimos aquí, sobre todo el principio de la relación de Ruth con el pueblo judío. Los esperamos en el... Perdón. Pues que el Ruach HaKodesh, como decía, conmueva su corazón para adoptar algunos de los principios que aprendimos en esta lección, sobre todo los principios de la relación de Ruth con el pueblo judío. Esperamos en el siguiente capítulo de esta serie y entonces le deseamos Shalom.